Trueno en el Zulia. El golpe que hizo temblar a Miraflores y pulverizó el imperio narco. El silencio se rompió con un estampido. La tierra tembló bajo los pies de un país cansado, pero jamás derrotado. En la oscuridad cómplice de la madrugada zuliana, un infierno se desató. No fue una tormenta tropical ni un accidente fortuito. Fue la furia contenida, la determinación de un poder implacable que, de un solo y brutal tajo, le cortó la cabeza a la hidra del narcotráfico que se había atrincherado en el mismísimo corazón de Venezuela. La zona de San Francisco, en el estado Zulia, conocida por sus playas y su gente laboriosa, se convirtió en el epicentro de un cataclismo que desnudó la putrefacción de un régimen y la vulnerabilidad de un territorio secuestrado. La crónica de un ataque anunciado, pero jamás creído. Desde hace años, las voces disidentes, los exiliados, los periodistas valientes que arriesgan su vida, venían denunciando lo que era un secreto a voces. El Estado venezolano, lejos de combatir el crimen organizado, se había convertido en su cómplice, su escudo, su socio. El temido cartel de los soles no era una leyenda urbana, era una realidad palpable, una estructura que había penetrado cada estrato del poder, desde el alto mando militar hasta los pasillos de Miraflores. Sus tentáculos se extendían por puertos, aeropuertos, fronteras y, crucialmente, por las vastas extensiones del Zulia, la joya de la corona petrolera convertida en santuario narco. San Francisco, estratégico por su ubicación costera y su proximidad a rutas clave, se había transformado en un verdadero hormiguero de actividades ilícitas. Cientos de galpones, supuestamente inocuos, escondían en su interior fábricas clandestinas de droga, centros de acopio y laboratorios donde se procesaban toneladas de cocaína con destino a los mercados internacionales. El rugido de las lanchas rápidas era la banda sonora nocturna, y el olor a químicos, el perfume de la impunidad. Los soles, altos funcionarios del régimen, brillaban con el oro de la droga, mientras el pueblo venezolano se sumía en la miseria y el abandono. Pero toda impunidad tiene un límite. Y en esa madrugada épica, ese límite se desintegró en una bola de fuego. El día que el Zulia ardió, la Operación Relámpago despliega su furia. No se sabe con certeza quién apretó el gatillo. Las especulaciones son infinitas. ¿Una operación encubierta de agencias internacionales hartas de la inacción y complicidad? ¿Una facción interna del propio ejército venezolano, hastiada de ver cómo la patria se desangra? ¿O acaso una coalición de fuerzas que decidió que ya era suficiente? Lo que sí es innegable es la precisión, la audacia y la brutalidad de la acción. Fue una embestida tipo relámpago. En cuestión de minutos, el infierno se desató. Fuentes extraoficiales, filtraciones aterradoras y testimonios de quienes vivieron la noche más larga, hablan de un despliegue militar quirúrgico, de inteligencia de primer nivel y de un poder de fuego que superó cualquier defensa imaginable. Los objetivos, no fue un ataque ciego. Cada objetivo estaba marcado, cada galpón, cada laboratorio, cada centro de operaciones del cartel de los soles había sido geolocalizado con precisión milimétrica. Esto no era una casualidad, era el resultado de meses, quizás años, de monitoreo y planificación meticulosa. El fuego purificador. Testigos relatan explosiones ensordecedoras que iluminaron el cielo nocturno como un sol artificial. El fuego se propagó con una voracidad imparable, consumiendo las estructuras, las reservas de químicos, la droga ya procesada, las lanchas, los vehículos. Las llamas no solo devoraron infraestructura, quemaron años de impunidad, redujeron a cenizas el sudor de la corrupción y calcinaron los sueños de grandeza de una cúpula parasitaria. El caos y el pánico. En medio del estruendo y el caos, la respuesta fue nula. Las fuerzas que supuestamente custodiaban estos emporios narcos, los mismos que se enriquecían con ellos, se dispersaron como ratas. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por sorpresa? ¿O porque el ataque vino de un flanco inesperado, de un poder superior que dejó claro que su juego había terminado? La respuesta militar del régimen fue un silencio atronador, una ausencia que grita complicidad, peor aún, incapacidad. El amanecer reveló la magnitud de la catástrofe para el cartel de los soles. Donde antes se alzaban galpones y se movían camiones cargados de muerte, ahora solo quedaban escombros humeantes, cenizas y el hedor de la derrota. El Zulia ardía, pero no en el sentido de la destrucción, ardía en el fuego de una purga,
de una limpieza que muchos creían imposible. El golpe maestro que desnuda al régimen y expone a Maduro. Este ataque no fue solo un golpe al narcotráfico, fue un golpe directo al corazón del régimen de Nicolás Maduro. Cada gramo de cocaína destruida en San Francisco, cada laboratorio pulverizado, era un ladrillo menos en la fortaleza del poder chavista. Porque el Cartel de los Soles no era una entidad externa al gobierno, era parte de su estructura, su brazo financiero, su red de poder en la sombra. La arteria financiera cortada. Las ganancias del narcotráfico han sido, por años, una de las principales fuentes de ingresos ilícitos para sostener la maquinaria chavista, para comprar lealtades, para financiar operaciones oscuras y para permitir la supervivencia de un modelo económico colapsado. Al pulverizar estas fábricas y bodegas, se ha cortado una de las arterias principales que irrigaban de dinero sucio al régimen. ¿Cómo suplirán esta pérdida? La pregunta retumba en los pasillos de Miraflores. La debilidad expuesta, la total ausencia de una respuesta militar o de seguridad por parte del Estado venezolano es más que vergonzosa, es una confesión de debilidad y complicidad. ¿Cómo un ataque de esta magnitud pudo ocurrir en suelo soberano sin que las Fuerzas Armadas del país, supuestamente revolucionarias y antiimperialistas, intervinieran? La única respuesta lógica es que no pudieron, no quisieron o, peor aún, estaban implicados. Este incidente ha dejado al descubierto la incapacidad del Estado para proteger su propio territorio, y más aún, su profunda corrupción. Maduro entre la espada y la pared, la imagen de Nicolás Maduro, el presidente obrero que se vanagloria de su soberanía, ha sido destrozada. Su incapacidad para prevenir o responder a este ataque ha puesto en evidencia su falta de control y su dependencia de las redes criminales que ahora han sido brutalmente desmanteladas. ¿Cómo justificará esto ante el mundo? ¿Inventará una narrativa de terrorismo o culpará a potencias extranjeras sin pruebas? El mundo ya no cree sus mentiras. La sangre y las cenizas de San Francisco gritan una verdad ineludible. La moral de la tropa deshecha, para las bases militares honestas, para los pocos oficiales que aún creen en la patria, en la oscuridad cómplice de la madrugada zuliana, un infierno se desató. No fue una tormenta tropical ni un accidente fortuito. Fue la furia contenida, la determinación de un poder implacable que, de un solo y brutal tajo, le cortó la cabeza a la hidra del narcotráfico que se había atrincherado en el mismísimo corazón de Venezuela. La zona de San Francisco, en el estado Zulia, conocida por sus playas y su gente laboriosa, se convirtió en el epicentro de un cataclismo que desnudó la putrefacción de un régimen y la vulnerabilidad de un territorio secuestrado. La crónica de un ataque anunciado, pero jamás creído. Desde hace años, las voces disidentes, los exiliados, los periodistas valientes que arriesgan su vida, venían denunciando lo que era un secreto a voces. El Estado venezolano, lejos de combatir el crimen organizado, se había convertido en su cómplice, su escudo, su socio. El temido Cartel de los Soles no era una leyenda urbana, era una realidad palpable, una estructura que había penetrado cada estrato del poder, desde el alto mando militar hasta los pasillos de Miraflores. Sus tentáculos se extendían por puertos, aeropuertos, fronteras y, crucialmente, por las vastas extensiones del Zulia, la joya de la corona petrolera convertida en santuario narco. San Francisco, estratégico por su ubicación costera y su proximidad a rutas clave, se había transformado en un verdadero hormiguero de actividades ilícitas. Cientos de galpones, supuestamente inocuos, escondían en su interior fábricas clandestinas de droga, centros de acopio y laboratorios donde se procesaban toneladas de cocaína con destino a los mercados internacionales. El rugido de las lanchas rápidas era la banda sonora nocturna, y el olor a químicos, el perfume de la impunidad. Los soles, altos funcionarios del régimen, brillaban con el oro de la droga, mientras el pueblo venezolano se sumía en la miseria y el abandono. Pero toda impunidad tiene un límite. Y en esa madrugada épica, ese límite se desintegró en una bola de fuego. El día que el Zulia ardió, la Operación Relámpago despliega su furia. No se sabe con certeza quién apretó el gatillo. Las especulaciones son infinitas. ¿Una operación encubierta de agencias internacionales hartas de la inacción y complicidad? ¿Una facción interna del propio ejército venezolano, hastiada de ver cómo la patria se desangra? ¿O acaso una coalición de fuerzas que decidió que ya era suficiente? Lo que sí es innegable es la precisión,
la audacia y la brutalidad de la acción. Fue una embestida tipo relámpago. En cuestión de minutos, el infierno se desató. Fuentes extraoficiales, filtraciones aterradoras y testimonios de quienes vivieron la noche más larga, hablan de un despliegue militar quirúrgico, de inteligencia de primer nivel y de un poder de fuego que superó cualquier defensa imaginable. Los objetivos. No fue un ataque ciego. Cada objetivo estaba marcado, cada galpón, cada laboratorio, cada centro de operaciones del Cartel de los Soles había sido geolocalizado con precisión milimétrica. Esto no era una casualidad, era el resultado de meses, quizás años, de monitoreo y planificación meticulosa. El fuego purificador. Testigos relatan explosiones ensordecedoras que iluminaron el cielo nocturno como un sol artificial. El fuego se propagó con una voracidad imparable, consumiendo las estructuras, las reservas de químicos, la droga ya procesada, las lanchas, los vehículos. Las llamas no solo devoraron infraestructura, quemaron años de impunidad, redujeron a cenizas el sudor de la corrupción y calcinaron los sueños de grandeza de una cúpula parasitaria. El caos y el pánico. En medio del estruendo y el caos, la respuesta fue nula. Las fuerzas que supuestamente custodiaban estos emporios narcos, los mismos que se enriquecían con ellos, se dispersaron como ratas. ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Por sorpresa? ¿O porque el ataque vino de un flanco inesperado, de un poder superior que dejó claro que su juego había terminado? La respuesta militar del régimen fue un silencio atronador, una ausencia que grita complicidad, peor aún, incapacidad. El amanecer reveló la magnitud de la catástrofe para el Cartel de los Soles. Donde antes se alzaban galpones y se movían camiones cargados de muerte, ahora solo quedaban escombros humeantes, cenizas y el hedor de la derrota. El Zulia ardía, pero no en el sentido de la destrucción, ardía en el fuego de una purga, de una limpieza que muchos creían imposible. El golpe maestro que desnuda al régimen y expone a Maduro. Este ataque no fue solo un golpe al narcotráfico, fue un golpe directo al corazón del régimen de Nicolás Maduro. Cada gramo de cocaína destruida en San Francisco, cada laboratorio pulverizado, era un ladrillo menos en la fortaleza del poder chavista. Porque el Cartel de los Soles no era una entidad externa al gobierno, era parte de su estructura, su brazo financiero, su red de poder en la sombra. La arteria financiera cortada. Las ganancias del narcotráfico han sido, por años, una de las principales fuentes de ingresos ilícitos para sostener la maquinaria chavista, para comprar lealtades, para financiar operaciones oscuras y para permitir la supervivencia de un modelo económico colapsado. Al pulverizar estas fábricas y bodegas, se ha cortado una de las arterias principales que irrigaban de dinero sucio al régimen. ¿Cómo suplirán esta pérdida? La pregunta retumba en los pasillos de Miraflores. La debilidad expuesta, la total ausencia de una respuesta militar o de seguridad por parte del Estado venezolano es más que vergonzosa, es una confesión de debilidad y complicidad. ¿Cómo un ataque de esta magnitud pudo ocurrir en suelo soberano sin que las Fuerzas Armadas del país, supuestamente revolucionarias y antiimperialistas, intervinieran? La única respuesta lógica es que no pudieron, no quisieron o, peor aún, estaban implicados. Este incidente ha dejado al descubierto la incapacidad del Estado para proteger su propio territorio, y más aún, su profunda corrupción. Maduro entre la espada y la pared, la imagen de Nicolás Maduro, el presidente obrero que se vanagloria de su soberanía, ha sido destrozada. Su incapacidad para prevenir o responder a este ataque ha puesto en evidencia su falta de control y su dependencia de las redes criminales que ahora han sido brutalmente desmanteladas. ¿Cómo justificará esto ante el mundo? ¿Inventará una narrativa de terrorismo o culpará a potencias extranjeras sin pruebas? El mundo ya no cree sus mentiras. La sangre y las cenizas de San Francisco gritan una verdad ineludible. La moral de la tropa deshecha, para las bases militares honestas, para los pocos oficiales que aún creen en la patria y en los valores castrenses, este ataque es un puñal. Ver cómo el país es vulnerado, cómo la impunidad se cobra vidas y cómo sus propios líderes son cómplices del crimen, debe ser un golpe devastador a la moral. ¿Hasta cuándo tolerarán la podredumbre desde adentro? El despertar de un pueblo cansado. ¿Qué sigue? El ataque en San Francisco no es solo un evento aislado, es un parteaguas. Ha sacudido los cimientos de un país anestesiado por el miedo, la escasez y la propaganda.
ha demostrado que el imperio de la impunidad no es invencible. Esperanza y miedo. Para millones de venezolanos, esta operación representa una chispa de esperanza, la idea de que la justicia, aunque sea por vías no convencionales, aún puede alcanzarse. Pero también genera temor. ¿Es esto el preludio de un conflicto mayor? ¿Escalará la tensión en un país ya al borde del abismo? El rol de la comunidad internacional, la inacción de las organizaciones internacionales y de algunos gobiernos ante la crisis venezolana ha sido una constante crítica. Este ataque podría ser un mensaje claro: si la diplomacia y las sanciones no funcionan, otras vías serán exploradas. La pasividad ya no es una opción cuando un Estado se convierte en un narcoestado. La hora de la verdad. Venezuela se encuentra en una encrucijada crítica. El golpe en el Zulia ha expuesto la herida abierta, ha drenado una parte de la gangrena, pero la enfermedad sigue allí. ¿Será este el catalizador para un cambio real? ¿Impulsará una rebelión interna? ¿Forzará a la comunidad internacional a tomar medidas más contundentes? La explosión en San Francisco es un eco que resonará por mucho tiempo. Es el sonido de la verdad, que emerge de entre las cenizas, para recordar que ningún imperio de corrupción dura para siempre. Es un llamado de atención, una señal de que el fin de la impunidad está más cerca de lo que muchos, incluso en Miraflores, querían creer. El Zulia ardió, y con él, quizás, se encendió la llama de una nueva Venezuela. El tiempo dirá si este fue el golpe final, o solo el inicio de una guerra silenciosa que el mundo ya no puede ignorar.